Hola chicos, buenos días, bienvenidos a la clase de lengua y literatura. Espero que me escuchen. Gracias. Vamos a compartir pantalla con el tema que nos toca el día de hoy. A ver. Ya hemos terminado esta página, ¿verdad? Me confirmo en la página 53. El tema anterior. Ya hemos terminado todo, ¿verdad? Ahora vamos a ver la asistencia. Me olvidó de la asistencia. A ver chicos, atienden a la lista para ver cuánto estamos. Para empezar la clase. Sí. Paula, ¿está Paula? Giselle, tampoco. Sebastián Córdoba. Presente. Cox. No está Cox. Meilín. Presente. López. No está López. Guerrero Mackenzie. Aquí en parte no le toca. Guerrero no está. Paola. Sí, creo que está Paola. Presente. Ya. Eso no me acuerdo. Entró Giselle. Fernanda también está. Lascano ya ingresó. Montaguano fue el primero. Montalbán. ¿Está Montalbán? No, bueno. Presente. Presente, profe. Bueno. Amparo ya está. Núñez está. Oñas está. Orellana ya está ingresando. Samantha está ingresando. Jimmy. ¿Está Jimmy? No, bueno. Mateo. Sí está Mateo. Vamos a ver en el chat por aquí. Alejandro Soto, sí, usted todavía no le tocaba. Aquí. Soto sí está. Suárez Dana sí está. Tufiño María. María. Sí. No. Vélez. Christopher. Presente. Sí. Vergara. Presente. Micaela. No está Micaela. Yuccha. ¿Está Yuccha o no está? No. House. Tampoco. Guanotuña William. William no está. Perugachi sí. Bueno. Acaba de ingresar. ¿Quién acaba de ingresar? Mackenzie. Guerrero. Listo. Ok. Este tema ya hicimos, ¿verdad? La pregunta 9, 10, 11 o todavía no. De la página 53 del tema anterior. Ya enviaron todos, ¿verdad? Me confirmo. Si no, para pasar al siguiente tema. Eso ya tenemos. Que ya tiene hecho, ¿verdad? Aus, ya, ok, aus. Ya te anoto. Si tienen que decirme porque si no les pongo falta. Ahora yo echar por aquí. Y así ya está. Aus. Listo.
A ver, Yucha ya acaba de ingresar. Yucha. Profe, que tengo que cambiarle nomás. A ver, vamos recién todavía. Tranquilo. A ver, entonces vamos al siguiente tema que sería clases de argumentos, ¿verdad? Según lo que me ayudaron, ¿sí? Este sería el siguiente tema que nos corresponde, son la página 54, ¿verdad? Entonces vamos a ver esta página 54 y me van a enviar la 55, en este caso, ¿sí? Pero primero vamos a ver el tema, clases de argumentos, ¿sí? ¿Estamos bien o estamos mal? Sí, ok. ¿Qué le mandamos, profe? Entonces vamos a ver el tema clases de argumentos, ¿sí? Luego vamos a enviar la página 55 a la plataforma y luego vamos a hacer un ensayo del tema de lectura que nos corresponda, ¿sí? A la segunda hora se unen nuevamente al mismo link y les voy a plantear unas preguntas para que contesten durante el ensayo, ¿sí? Pero en la segunda hora les planteo las preguntas, no ahora, ¿sí? Les pongo en el chat o bien les dicto como deseen, pero en la segunda hora. Porque si no, después andan que sí, profe, hagamos que no sé qué, y no trabajan lo que deben trabajar, ¿sí? A ver, López había ingresado. Listo. Bien, entonces el tema que nos corresponde hoy es clases de argumentos, ¿sí? Ya como ustedes saben, conocen qué son los argumentos, ¿verdad? Son los que defienden una idea principal o la tesis en este caso, ¿verdad? La idea principal es la tesis dentro de cualquier texto, un artículo, cualquier situación que ustedes escriban. Por ejemplo, en el ensayo que van a realizar, ustedes tienen que plantear argumentos. Ahora, el ensayo anterior que habían enviado, algunos puesto argumento 1, argumento 2. No, yo dije, hagan el ensayo, escriban el ensayo, ¿sí? Pongan su tesis, hagan la introducción, el desarrollo y la conclusión. Cuando ya escriban el ensayo, al final, al último, pone cuántos argumentos utilizaron, cuál fue su tesis. Eso dije. Y algunos han puesto el ensayo, por introducción, tal cosa, argumento 1, tal, argumento 2, tal. No, quiero que hagan el ensayo. El ensayo no se necesita escribir, por ejemplo, argumento 1, argumento dentro del ensayo. Sí, eso se hace el conteo después. Cuando uno revisa el ensayo se da cuenta cuáles son los argumentos. Solamente dije que nombren cuántos argumentos habían utilizado dentro de su ensayo. Que coloquen, por ejemplo, utilicé 3 argumentos. La tesis fue tal. Eso es lo que pedí, pero al final, después de haber hecho el ensayo. Entonces espero que este ensayo sí lo hagan bien. Sí, eso pasa, ¿por qué? Porque no escuchan, porque están desesperados preguntando qué subimos, qué hacemos, en vez de escuchar primero lo que hay que hacer o cómo hay que hacer. Y no preguntan. Ya, profe, sí, ya está claro. Y suben otra cosa. ¿Sí? Entonces, por favor, por eso digo, pregunten. Dije, hagan el ensayo. Y al final, cuando ya termine de hacer ensayo, cuando utilice introducción, desarrollo y conclusión, al final coloque cuántos argumentos utilizaron y cuál fue la tesis, nada más. ¿Sí? Entonces no fue que pedí que enumeren dentro del ensayo. El ensayo se escribe normal, es como que fuera escrito desde argumento deductivo hasta argumento inductivo, todo esto, un ejemplo. Si fuera todo esto lo que ustedes escribieron dentro del ensayo, aquí yo tengo que identificar cuál es la tesis y cuáles son los argumentos que ustedes utilizaron dentro de ese ensayo. ¿Sí? Escriben todo esto desde argumento deductivo hasta aquí es ensayo. Dije aquí abajo, después de que termine su ensayo, aquí debajo de su ensayo coloque, utilicé 3 argumentos y la tesis es la siguiente, bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces yo dije, esta es la tesis, vamos a ver dónde está, aquí está, ok. Utilizó 3 argumentos, vamos a identificar cuáles son esos 3 argumentos que defienden esta tesis. Eso pedí. ¿Ya? Entonces espero que sea claro esta vez, hagan bien. ¿Sí? Hágalo bien, lo que se le pide que haga. Ahora, si usted quiere argumentar más, utilizar más argumentos, si quiere hacer un desarrollo más complejo, está bien, esa es su creatividad, ¿no? De su forma de pensar, porque su ensayo es lo que usted
entiende acerca del capítulo que va a leer. Y como saben que es un capítulo, es corto. Entonces no es que tampoco es difícil decir, ay, profe, pero es que es un ensayo difícil. No, porque es un capítulo. Entonces no es difícil, ¿sí? Entonces, por favor, atienda a lo que se le dice. Eso quiere decir, no todos, ¿no? La mayoría hizo bien, pero hay unos chicos por ahí y eso es porque no están escuchando. Yo no sé qué están haciendo durante la clase que al final terminan subiendo otras cosas que no son. Sí, no por todos, pero pues al que hizo eso, pues la de llegar y al que no, pues no pasa nada, ¿no? Te puedo decir, profe, pero ¿por qué si yo hice bien? No, yo no le estoy diciendo a usted, sí, al que hizo eso, ¿sí? Entonces, no tampoco voy a decir, tal persona, sino simplemente digo, en general, pues al que lo hizo así, que lo haga bien esta vez. ¿Sí? Listo, aquí vamos a ver clases de argumentos. ¿Sí? Hay dos clases de argumentos, que es el deductivo y el inductivo. ¿Sí? Seguro, esto no vimos ya. Me parece conocido, o es que ya le di en otro curso. Bueno, clases de argumentos. Los tipos de argumentos se diferencian por la forma en que se relacionan las premisas con la conclusión. No vimos esto. Confirmen. No hemos visto ya las premisas. Que escriban cuántas premisas. Que hagan los argumentos. Seguro que no hemos visto esto. Me hace muy conocido, pero bueno. Ya. Bueno, esa se diferencia por la forma en que se relacionan las premisas con la conclusión. A partir de esa relación hablamos de argumentos deductivos o inductivos. Entonces, esto vamos a aplicar en este caso. Ustedes van a aplicar en su ensayo bien un argumento deductivo o bien un inductivo, ¿sí? Dentro de eso, del ensayo que van a hacer de las páginas, ¿sí? De la página de lectura en la segunda hora. Aparte del ensayo, obviamente les voy a plantear unas preguntas, como ya dije. Argumento deductivo, me ayuda leyendo, señorita Ashley, por favor. Bueno, Me ayuda leyendo. argumento deductivo. Un argumento es deductivo premisas y la conclusión es necesario. Esto significa que si aceptamos la verdad de las premisas, es imposible que la conclusión sea falsa. Es decir, esta se desprende necesariamente de los enunciados anteriores. Vea el siguiente ejemplo, por favor. Que en el ajedrez el alfil solo se puede deslizar del modo diagonal dentro del tablero. Carlos está aprendiendo recién a jugar ajedrez. Cuando le tocó su turno, movió el alfil de modo paralelo a uno de los lados del tablero. Evidentemente, la jugada que hizo fue indebida e inmediatamente se lo hicimos notar. Gracias, Ashley, hasta ahí. Ya, entonces aquí hablamos de argumentos deductivos, ¿no? Se relaciona entre las premisas y la conclusión, ¿sí? O sea, el argumento deductivo es que se relaciona la premisa. ¿Se acuerdan que la premisa eran oraciones? Las primeras oraciones o la última oración dentro de los argumentos, ¿no? Esas son las premisas que presenta, ¿sí? Lo que usted va a hablar, lo que usted va a argumentar. Se relaciona con la conclusión, ¿sí? Esto significa que si aceptamos la verdad de las premisas, es imposible que la conclusión sea falsa. O sea, si la aceptamos como verdad, o sea, si las premisas están bien fundamentadas y dentro de sus argumentos, ¿sí? Y defendemos bien la tesis, es imposible que la conclusión no sea verdad, o sea, la conclusión vaya a ser falsa. No, ¿por qué? Porque ya está sustentado. Esto se depende necesariamente de los enunciados anteriores, ¿ya? Aquí notamos un ejemplo del ajedrez que usted está aprendiendo y le hicieron notar que hizo una mala jugada, ¿verdad? Ya, entonces como usted sabe en ajedrez entiende más acerca de este ejemplo. La conclusión que está al final, esa jugada es indebida, ¿sí? ¿Cuál es la conclusión dentro de este pequeño razonamiento deductivo? Es que es indebida. ¿Por qué? Porque no tenía que mover así al alfil, ¿verdad? Alfil. ¿Sí? Entonces, a ver, llegó la señorita Micaela. Listo.
Ya, entonces, ¿cuál es la conclusión dentro de ese razonamiento? Que la jugada es indebida. Entonces, ¿por qué las premisas? ¿Sí? El razonamiento, este argumento aquí con las premisas, las primeras oraciones, cuando dice, es sabio que el ajedrez alfil solo se puede desplazar de modo diagonal dentro del tablero, ¿verdad? Empieza un primer argumento. Carlos está aprendiendo recién a jugar ajedrez. Aquí está una premisa. Sí, que Carlos aprendió a jugar recientemente ajedrez, por eso hizo una mala jugada y movió mal el alfil, ¿verdad? Entonces la conclusión está sustentada y se relaciona con la premisa y sería, esa jugada es indebida. ¿Por qué? Porque está mal, porque jugó mal o movió mal la pieza de ajedrez, ¿verdad? Es verdadera, dice, porque se desprende inevitablemente de las premisas anteriores. El primer enunciado que da información certera sobre la regla del juego y el tercero que explica un ejemplo concreto de información de esta regla. Obviamente que es verdadera la conclusión. ¿Por qué? Porque hizo mala jugada y se desprende dentro de las premisas que están en ese razonamiento. ¿Ya? Eso sería, en este caso, eso sería un argumento deductivo, ¿sí? Ahora bien, para que la conclusión sea verdadera, necesitamos poder asegurar que la premisa también lo son. Si se parte de una premisa falsa, la conclusión también lo será. ¿Sí? O sea, si se parte de una premisa falsa, la conclusión también no será verdadera. Ahora leemos el razonamiento con una premisa falsa. En el ajedrez, la torre se mueve en forma de L dentro del tablero. Carlos, que recién está aprendiendo a jugar, movió esta ficha de modo paralelo a una de las lados del tablero. Así cometió una jugada indebida. ¿Sí? Ya, entonces aquí está una premisa falsa. ¿Por qué es falsa esta? ¿A ustedes que saben más ajedrez? ¿Cómo se mueve la torre? ¿Está bien movida o no? ¿Cuál es lo falso dentro de este razonamiento? Alguien que me diga. ¿Cuál es la premisa falsa? A ver, ingresó Jimmy. ¿Y dónde está Jimmy? Segundo. A ver, chicos, ¿cuál es la premisa falsa aquí en la segunda? ¿Cuál está mal? A ver, señor Aus. ¿Por qué está mal? ¿Cuál es la premisa que está mal aquí? A ver, la torre se mueve de forma vertical y horizontal. Ya. De ahí, Entonces esta sería la premisa que está mal, señor Aus, ¿verdad? Se mueve en forma de dentro del tablero. O si se mueve de forma de L. ¿Ya? Entonces la premisa, como la premisa está mal planteada, obviamente que la conclusión va a ser falsa o no va a ser verdadera, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una argumentación deductivo, ¿sí? Cuando hablamos de argumentos deductivos, la premisa tiene que estar bien sustentada para que la conclusión al final se relacione con sus premisas o con sus argumentos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la conclusión esté sustentada, ¿sí? En este caso, usted podría haber dicho acá en el primer ejemplo, esa jugada es indebida, puede decir, esa jugada es legal o es debida. Si usted dice eso, quiere decir que no está sustentada. ¿Por qué? Porque está mal hecho la conclusión, porque en realidad sí es una jugada indebida. Simplemente la conclusión es cómo concluye ese razonamiento o ese pensamiento dentro de un ensayo. Por ejemplo, dentro del ensayo usted utiliza muchos argumentos, puede utilizar 1, 2, 3 argumentos, ¿ya? Y dentro de esos argumentos, usted utiliza uno de ellos para hacer una conclusión, el que la tenga más clara, el que sea mejor argumentado. Sí, uno de esos argumentos utiliza para terminar como conclusión dentro de ese ensayo. Aquí viene la última, que es los argumentos inductivos, en cambio. Lea, por favor. A ver, veamos quién. Señorita
Erly Perugachi, lea, por favor. Argumentos inductivos. Un argumento es inductivo cuando la relación entre las premisas y la conclusión es solamente probable. En este caso, que las premisas sean verdaderas no asegura que la conclusión también lo sea, pues esta resulta de una generación de las premisas presentadas. Veamos el siguiente razonamiento. ¿Lo leo? Sí, por favor. Cada vez que te bañas antes de salir, dejas la ropa tirada en el piso de tu cuarto, la toalla sobre la cama y los zapatos en el baño. Además, cuando te visitan tus amigos, sacan varios juegos del armario y no los devuelven a su lugar. Por lo visto, eres un desordenado. La última oración es la conclusión, que es una generación de la información contenida en las dos premisas, las primeras dos oraciones. En este caso, la conclusión es solo probable, pues tal vez la persona sobre la que se habla es ordenada en los demás ámbitos de su vida, excepto mencionados. Gracias, Erly. A ver, antes de explicarles, vamos a colocar aquí al señor Juan Otuña, que también ya ingresó. Ya. Ya, en este caso, los argumentos inductivos, ¿verdad? Igual es una relación entre la premisa y la conclusión. Y es solamente probable. En el caso de inductivos es probable. Sí, solamente es probable. ¿Qué quiere decir? Como estamos en el ejemplo, puede ser como no puede ser. O sea, puede ser en parte, pero no en todo. ¿Sí? Es ese caso que las premisas sean verdaderas, no significa que la conclusión también lo sea. En este caso, en el caso de las deductivas, ya en el caso de las deductivas, la conclusión era verdadera, las premisas eran concretas, ¿verdad? Verdaderas y se relacionaban con la conclusión y la conclusión era verdadera. O sea, englobaba todo. Sí, esta conclusión engloba todo este ejemplo. En cambio, en los inductivos, no porque la premisa sea verdadera, la conclusión también lo va a ser. Quiere decir que la conclusión puede ser probable. Aquí vemos un ejemplo de un chico desordenado, ¿verdad? Pero que no porque las dos oraciones primeras hablan acerca de su desorden, no quiere decir que el chico sea desordenado todo el tiempo. ¿Sí? Como aquí dice, en este caso la conclusión es solo probable, pues tal vez la persona sobre la que se habla es ordenada en todos los demás ámbitos de su vida, excepto en los mencionados. O sea, pueda que sea la persona desordenada, por ejemplo, desordena en su cuarto, no arregla, por ejemplo, sus juguetes, no sé, no tiende su cama, pero en cambio en otros ámbitos sí es ordenado, por ejemplo, en su apariencia, su vestimenta y todo eso, ¿verdad? Es una persona ordenada, o por ejemplo, en el caso de ustedes, por ejemplo, pueden ser desordenados en ese sentido, pero son muy ordenados al momento de hacer deberes, de tener sus libros, sus cuadernos en orden, ¿verdad? Su computador y todo eso, ¿sí? A ver, dice Yucha que se encuentra, pero si Yucha sí te tengo puesto. Ahí estás, puntual. Sí, sí estás, Yucha. No te he puesto falta. Ya, entonces, las dos formas en el deductivo, la premisa es verdadera y la conclusión, por lo tanto, es verdadera. En el caso de la inductiva, las premisas son verdaderas, son sustentables, pero no por eso la conclusión es verdadera en el todo. No engloba todo, sino más bien solamente es probable. ¿Sí? Entonces, dentro del ensayo que vamos a hacer hoy, de la lectura, van a utilizar los argumentos deductivos o inductivos, el que usted le crea más fácil o más conveniente para hacerlo. ¿Sí? O dependiendo obviamente de la lectura. En este caso usted lee la lectura de la página de su texto y usted mira pues cuál es más conveniente para usted hacer, ¿no? Si el deductivo o el inductivo. Tome en cuenta que el deductivo son argumentos y con una conclusión verdadera que engloba todo, ¿sí? En cambio el inductivo es que es probable, ¿sí? O sea, en el caso inductivo es más abierto, usted puede utilizar más argumentos que se sustenten con las premisas, pero no por eso es en el total, sino más bien solamente es probable, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta acerca del tema para pasar a la solución del capítulo 55, página 55? ¿Preguntas? ¿No? Listen, Dígame, Maylin, perdón.
ahora vamos a tener que hacer la página 55, ¿verdad? Sí, ahora vamos a hacer la 55. Si no hay pregunta. Sí, ya. Ok. Ya, en este caso vamos a la página 55. Aquí ya se aplican los temas, ¿no? Dice, lee los siguientes argumentos y determina si son deductivos o inductivos. Aquí vamos a aplicar, ¿sí? En el primero vamos a leer este cuadrito que está aquí y marcamos si es inductivo o deductivo como lo ya visto. Acuérdense que lo deductivo es de las premisas y la conclusión verdadera y el inductivo en cambio es probable. Entonces, acuérdense de eso. Leemos este cuadrito y vamos marcando igual en el siguiente y en el siguiente. Aquí tenemos 1, 2, 3 para verificar si son deductivos o inductivos. Si solamente ponen el visto, por favor que sea claro, que se vea, ¿no? Pues no va a ser muy pequeñito, después no se ve, porque a veces viene la foto un poco borroso, pero cuando está bien marcado, pues uno identifica, ¿no? Y como ya tengo yo esta foto de aquí, pues yo ya puedo ir verificando desde mi computador si no puedo ver bien en el caso de su foto, ¿no? Pero que esté bien marcado, yo ya puedo identificar, ¿sí? En el siguiente dice, subraya la conclusión del siguiente argumento deductivo y justifica si es verdadera o falsa, ¿sí? Subraye la conclusión, verá que este argumento aquí es deductivo, o sea, ya le está diciendo que es deductivo, ¿sí? Pero la conclusión, usted va a ver si es verdadero o falso, ¿sí? Usted subraya y al final pone si es verdadera y falsa, ¿por qué? Si es verdadera, dice, es verdadera, ¿por qué? Porque se sustenta y bla, bla. Si es falsa, dice, no, porque no está sustentada, porque no es verdadera, porque es tal cosa, ¿verdad? En la pregunta 3, lee el siguiente texto y responde. ¿Cuál sería la conclusión si las ideas del texto fueran premisas de un argumento inductivo? Marca. Entonces, aquí va a marcar las respuestas, ¿no? De esto. ¿Y cuál de estas premisas podría incluir? ¿Y cuál de estas dos premisas la podría incluir dentro de este texto? La pregunta 3 tiene dos puntos, ¿sí? Para responder. Y la 4 explica por qué es un argumento inductivo. Ahora, en cambio, aquí explique por qué este es un argumento inductivo. Acá estaba deductivo y ahora inductivo, ¿sí? Ya, vamos a solucionar esta página 55. Si se corta, ya saben, ingresen nuevamente al mismo link. Esta actividad, la página 55, la vamos a hacer hasta las 8 de la mañana. Y quiere decir que tienen 15 minutos todavía para realizar esto, creo que es suficiente. ¿Pero por qué 15 minutos? Porque hay que identificar, ¿sí? Hay que leer. Y usted va identificando, subrayando y realizando, ¿sí? Cualquier pregunta, duda que tengan, me la hace saber. ¿Listo?
Bien, chicos, como ya saben, a la segunda hora, ya que se corte la llamada, ya se va a cortar, ingresan al mismo link, ¿ya? Para hacer lo que es la lectura, lo que es el ensayo, ¿sí? Plantearles las preguntas que van a realizar. Como ustedes saben, hasta las 8 de la mañana tienen 8 minutos todavía para terminar esta página 55, si es que si algunos todavía no lo han terminado. Imagino que ya terminaron algunos, ¿sí? Tomen en Dicen cuenta que hay bien. que subirle 8. ¿Mande? Hay que subirle. Sí, exactamente. Esta página 55 hay que subirlo. Y esta segunda hora, a las 8 en punto, ingresamos nuevamente para lo que es la segunda hora, que es la lectura y plantearle las preguntas. 8 en punto ingresamos nuevamente. ¿Listo?